El océano esconde todavía muchos secretos que pueden llegar a ser aterradores. Un viaje a las profundidades del mar para descubrir los misterios sin resolver más asombrosos de los océanos. Cuando nos sumergimos en la inmensidad del océano, viajamos a un nuevo mundo. Un mundo que, pese a que forme parte del nuestro, sigue siendo un verdadero desconocido. Todavía hay infinidad de cosas que no conocemos acerca de las profundidades de los océanos. El mar alberga aún secretos y misterios que son un quebradero de cabeza para los científicos de todo el mundo. Y es que cuando conocemos que apenas hemos explorado el 5% de los océanos, no podemos evitar que nuestra piel se erice. El 95% de las profundidades del océano siguen estando sin mapear. ¿Quién sabe qué nos aguardan las profundidades del mar? Ya desde la antigüedad, muchas leyendas acerca de los misterios del océano han ido pasando de generación en generación. Y aunque hay algunas que han sido catalogadas como meros mitos, otras historias siguen poniendo en jaque a la comunidad científica. Prepárate, porque en el artículo de hoy emprenderemos un asombroso viaje a las profundidades de los océanos para descubrir los misterios y secretos más increíbles que se esconden en la inmensidad del mar. Jamás volverás a ver el océano de la misma forma. El océano está lleno de secretos que esperan ser descubiertos. Su inmensidad siempre nos ha intrigado y continúa haciéndolo. Pero hay ciertos misterios que incluso los exploradores más experimentados no pueden descifrar. El mundo submarino siempre ha sido una fascinación para la humanidad, pero apenas hemos tocado la superficie de lo que hay debajo. Hay criaturas que viven en el fondo que nunca han sido vistas por los ojos humanos. Algunas de estas criaturas incluso brillan en la oscuridad, lo que se suma a la atmósfera espeluznante de las profundidades del mar. Otro misterio del océano es el Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo. Se sabe que esta área hace que barcos y aviones desaparezcan en circunstancias misteriosas. ¿Qué podría estar causando estas desapariciones? Algunos creen que puede tener que ver con la interferencia magnética, mientras que otros creen que hay una fuerza sobrenatural en juego. Sea lo que sea, sigue siendo un misterio. Por último, el océano tiene mucho por descubrir en términos de reliquias y artefactos de civilizaciones antiguas. Algunos creen que la ciudad de Atlantis está escondida en las profundidades de la superficie del océano, esperando a ser encontrada y explorada. ¿Quién sabe qué secretos y conocimientos ancestrales nos esperan en las profundidades del océano? Número 1. Las olas monstruo. Las leyendas de los marineros hablan de olas monstruosas que aparecían sin previo aviso y que se alzaban como muros perfectamente verticales de agua de más de 25 metros de altura sin que ningún fenómeno climatológico o geológico lo explicara. Aún así, todo lo que creíamos conocer sobre el océano nos llevó a clasificar estas historias como mitos. Pero todo cambió cuando, en enero de 1995, en la plataforma petrolífera de la estación Drauner, en el Mar del Norte, cerca de Noruega, se grabó como una ola de 26 metros impactaba sobre la estación. Una ola monstruo como la de las leyendas. Esta evidencia impulsó una investigación sin precedentes que culminó con la afirmación de que, en efecto, estos muros de agua, pese a ser increíblemente raros, podían formarse en mar abierto. Muchas desapariciones sin explicación podrían deberse a estos monstruos del océano. Tomadas por legendarias, se las conoce hoy en día como un fenómeno natural de los océanos, no infrecuente, pero muy raramente testimoniado. Los relatos de marineros y los daños infligidos a barcos sugerían su existencia, pero su medición científica fue confirmada positivamente solo tras el seguimiento de una ola gigante en la plataforma petrolífera Drauner en el Mar del Norte el 1 de enero de 1995. El evento, que infligió daños menores a la plataforma, confirmó la validez de la medida. Las olas gigantes han sido citadas en los medios de comunicación como la posible causa de la súbita e inexplicable desaparición de muchos barcos transoceánicos. Aunque podría ser una causa creíble de muchas pérdidas inexplicables, no hay hasta ahora evidencias claras, ni tampoco ningún caso donde haya sido la causa confirmada. Asimismo, esta afirmación se contradice con los registros de la aseguradora naviera Lloyd's. Uno de los escasos casos en los que existen evidencias de que una ola gigante podría haber sido la causa del hundimiento de un buque es la desaparición del carguero MS Munchen, detallado más adelante.
En febrero de 2000, un buque inglés de investigación oceanográfica, navegando en la zona del Peñón Rocaille al oeste de Escocia, halló las mayores olas jamás medidas por instrumentos científicos en mar abierto. Número 2. El Kraken. El Kraken es una colosal criatura marina que forma parte de la mitología escandinava y que es descrita como un calamar gigante capaz de hundir cualquier embarcación. Y aunque creíamos que eran simples leyendas, desde que en 1925 descubrimos la existencia de los calamares colosales, el mito pasó a ser algo más cercano a la realidad. Los calamares gigantes existen y, viviendo a unos 2.200 metros de profundidad en el océano Antártico, pueden llegar a medir hasta 15 metros de longitud, siendo así el invertebrado más grande conocido. Aún así, solo se han descubierto 6 ejemplares de la especie, que recibe el nombre de Mesondichoteuthis hamiltoni. Se cree que podría haber ejemplares mucho más grandes e incluso otras especies más colosales que todavía no hemos descubierto. El nombre Kraken aparece por primera vez en la obra de Erik Pontoppidan, obispo luterano danés. Kraken es la forma en artículo definido de krake, una palabra escandinava que designa un animal enfermizo, o algo retorcido. En el alemán moderno, krake, singular y declinado en plural. Kraken significa pulpo, pero puede también referirse al legendario Kraken. El nombre de Kraken suele asociarse popularmente a la especie de calamar gigante Architeuthis dux, de la cual hoy en día poco se sabe, debido a la gran profundidad a la que habita. Aunque el nombre Kraken nunca aparece en las sagas noruegas, hay monstruos marinos similares, el Athgufa y Lingvakr, ambos descritos en la saga Orvarodr y en los textos noruegos de 1250, con Unxesquuxja. Carlos Linneo incluyó al Kraken como cefalópodo con el nombre científico de Microcosmus en la primera edición de su Sistema Natura, 1735, una clasificación taxonómica de organismos vivos, pero excluyó al animal en ediciones posteriores. El Kraken también es extensivamente descrito por Erik Pontoppidan, obispo de Bergen, en su Historia Natural de Noruega, Copenhague, 1755. En su obra lo describe como animal marino perteneciente a la especie de los pólipos o estrellas marinas con la forma de ramas de árbol, llamándolo cabeza de medusa. Número 3. Los secretos de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas es el punto más profundo del océano. Situada en el Océano Pacífico Occidental, se trata de una depresión del fondo marino con una extensión de 2.550 kilómetros, una amplitud de 69 kilómetros y una forma de media luna que, en su punto más profundo, localizado en el extremo sur, alcanza una profundidad de 11.034 metros. Este punto recibe el nombre de Abismo de Challenger. En él, la presión es 1000 veces superior a la que se experimenta a nivel del mar y la temperatura es de entre 1 grado y 4 grados. Las condiciones son tan extremas que solo se han completado 4 expediciones. ¿Quién sabe qué formas de vida capaces de vivir a esta profundidad quedarán por descubrir? Aunque no es el punto exterior más cercano al centro de la Tierra, la fosa de las Marianas es el lugar más parecido a las profundidades del infierno en el que hemos estado. ¿Qué puede habitar ahí abajo? El punto más profundo registrado de esta cima está situado a más de 11.000 metros. Y el ser humano ha llegado casi hasta el final, en 3 ocasiones. Esto es lo que hemos aprendido de esta enorme y casi insondable fosa. Número 4. El tiburón caníbal gigante. Año 2013. Un equipo de científicos australianos implantan un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 2,7 metros de longitud para estudiar los cambios de temperatura que tienen lugar en los océanos. Ante la sorpresa de todos, el dispositivo, unos meses después, apareció en la costa. El tiburón blanco había sido devorado por alguna criatura. Pero, ¿qué animal podría devorar a uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza? Todo apuntó a que había sido un tiburón blanco todavía más grande, de, como mínimo, 5 metros de longitud. Pero sigue sin estar claro por qué el animal atacaría y devoraría a un miembro de su misma especie. ¿Un tiburón blanco caníbal y gigante u otra criatura colosal que todavía no conocemos? Hagan sus apuestas. Según apuntan los expertos, estos temibles depredadores marinos utilizaban las lagunas costeras para criar a sus bebés, pero parece que también recurrieron al canibalismo con ellos cuando otras fuentes de alimentos comenzaron a escasear. Hace 300 millones de años, Europa y América del Norte estaban encubiertas por junglas, pero los depredadores superiores de esta zona no eran los animales terrestres, sino enormes tiburones que cazaban en las aguas oleosas que existían en los pantanos costeros.
La evidencia fósil de que estos tiburones practicaban el canibalismo proviene de coprolitos distintivos en forma de espiral que se encuentran en la cuenca carbonífera de Minto, en Canadá. Se trata de excrementos conocidos por haber sido excretados por Orthacanthus, que tenía un recto especial, similar a un sacacorchos, que facilita su identificación. Número 5. El blob. 19 de mayo de 1997. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó, en las costas de Chile, a unos 5.000 kilómetros de Iloca, una localidad costera, un potente sonido que bautizaron como blob. Un extraño sonido que duró 7 minutos y que descendía lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico, pero con un volumen suficiente para ser detectado. Aunque se creyó que podía haber sido generado por un calamar gigante o una nueva especie de ballena todavía más grande que la ballena azul, ambas hipótesis fueron descartadas. Actualmente se cree que podría haber aparecido por grandes icebergs agrietándose y fracturándose, pero esta teoría jamás ha podido ser comprobada. No sabemos qué originó este extraño sonido. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colocaron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en las costas de Chile, a unos 5.000 kilómetros de Iloca hacia el oeste en el Pacífico Sur, un sonido potente al que los científicos bautizaron como blob. El sonido desciende lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico, a partir de 40 Hz hacia abajo, durante aproximadamente 7 minutos y fue de amplitud, volumen, suficiente como para ser detectado por 3 sensores submarinos en las latitudes 95W, 8S y 8N, alejados entre sí más de 5.000 kilómetros. Este tipo de señal no se ha vuelto a escuchar antes o después. Se determinó que el origen del sonido se hallaba a las 15:30 GMT del 19 de mayo de 1997 cerca de las siguientes coordenadas: 50S-100W, un punto distante en el sur del Océano Pacífico, al oeste del extremo sur de América del Sur frente a las costas de Chile. Número 6. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica situada en el Océano Atlántico, entre la ciudad de Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, los 3 vértices del triángulo equilátero que lo describe y que tiene una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Desde que en 1945 una cuadrilla de 5 aviones del ejército estadounidense desapareciera en esta región, se ha hablado de esta zona como un lugar donde sucedían desapariciones extrañas de aviones y barcos. Aún así, ni siquiera está claro que la tasa de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas sea mayor que en otras regiones del océano y, por mucho que se hagan extrañas teorías que involucran a la Atlántida, a agujeros negros e incluso a abducciones extraterrestres, seguro que habría una explicación científica más sencilla, siendo la climatología impredecible de esta región una hipótesis muy aceptada por la comunidad. El término fue creado en los años 1950 por varios escritores que publicaron artículos acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, el área circundante, en especial la costa de las Carolinas, ya era conocida por sus numerosos naufragios hasta el punto de ser llamada el cementerio del Atlántico. Las embarcaciones que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando a través del área del llamado Triángulo de las Bermudas. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van Winkle Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. 56 Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas. 2 años después, en 1952, George X. Sand afirmó en un artículo de revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. Este es mi favorito, número 7, el megalodón. El megalodón es una especie extinta de tiburón que vivió hace entre 2 y 2,6 millones de años, de nombre científico Otodus megalodon. Es considerado como uno de los depredadores más inmensos y poderosos de la historia, pues sus estimaciones de longitud máxima, basada en los restos de dientes encontrados, de hasta 17 centímetros de longitud, se sitúan en 18 metros. Y un peso de 59 toneladas. Un monstruo que sabemos que habitó los océanos de la Tierra. Pero, ¿y si siguieran ahí fuera? Incluso el temible tiburón blanco se quitaba del camino del megalodón.
Con varias hileras de enormes colmillos triangulares, de hasta 20 centímetros, este animal prehistórico dominó el Cenozoico, un período en la prehistoria entre 3 y 20 millones de años atrás, en el que encabezó la cadena alimenticia. A pesar de que ha sido la inspiración de diversas películas de terror en Estados Unidos, poco se sabe realmente de este mítico depredador prehistórico. En gran medida, porque sus restos se han perdido a lo largo de millones de años. A partir de algunas vértebras que se han encontrado, biólogos marinos aseguran que su cuerpo estaba hecho a base de cartílago, que se descompone fácilmente en las profundidades marinas. Por la falta de restos biológicos del megalodón, Carcharodon megalodon, los científicos han batallado con definir sus dimensiones reales. A diferencia de otros animales en la prehistoria, como los T-Rex o los Triceratops, de los que sí se conservan huesos, no existe una referencia del tamaño promedio de este tiburón. Solo sus colmillos gigantes se han conservado. La aproximación más cercana que se tiene hasta ahora vino de la Universidad de Bristol. A partir de un estudio, publicado en septiembre de 2020, los investigadores determinaron que un ejemplar promedio de la especie podría medir hasta 3 metros. Hasta la fecha solo se había estimado la longitud del legendario tiburón gigante megalodón, escriben los autores en un comunicado, pero ahora, un nuevo estudio ha revelado el tamaño del resto de su cuerpo, incluidas las aletas que son tan grandes como las de un humano adulto. Con estas dimensiones, no le fue difícil depredar una amplia diversidad de bestias prehistóricas, que no le fueron rival. Otros investigadores aseguran, según Británica, que un megalodón adulto podría medir hasta 17 metros de largo. Esto equivale a más de 2 veces el tamaño de una orca, documenta la base de datos naturalista, que en la actualidad se considera uno de los depredadores más letales en los mares. Gracias por mirar, y no olvides suscribirte a nuestro canal, para obtener más contenido fascinante.